La última orden del U-530. Imagina esto. Estás solo. A 300 metros de profundidad, en una lata de metal rodeada por la oscuridad eterna. Tu guerra terminó hace semanas. Tu país ha dejado de existir. Tu capitán te dio una orden, la última. No fue ríndanse. No fue vuelvan a casa. Fue. Olviden. Olviden quiénes son. Olviden a dónde van. Solo sigan. Esto no es el inicio de una película. Es el 10 de julio de 1945. Y esto es lo que el mundo encontró varado en las playas de Mar del Plata, un fantasma. El submarino alemán U-530. Su tripulación, viva. Su misión, un agujero negro en la historia. El 8 de mayo de 1945, la Alemania nazi se rinde. La guerra en Europa se apaga. Es el día de la victoria. Pero en el Atlántico Sur, algunas máquinas de muerte no recibieron el memo. O lo ignoraron. El U-530 era un tipo IXC-40. Un lobo gris. Zarpó de Kiel el 22 de febrero de 1945. Su capitán, Otto Bermuth. Su misión oficial, cazar barcos aliados. Pero para marzo, la caza había terminado. La Kriegsmarine era un cadáver. ¿Qué hacía este submarino, navegando 2 meses después del fin? La lógica dice, huir. Buscar refugio. Argentina era el santuario soñado por muchos nazis. Pero la lógica tiene un problema, el viaje de Alemania a Argentina, a velocidad de crucero, toma 40 días. El U-530 tardó 108. 68 días extra. 68 días de silencio de radio, de desaparecer del mapa. ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? La mañana del 10 de julio, los pescadores vieron el lomo oscuro en la playa. No era un naufragio. Estaba varado, pero intacto. La escotilla se abrió. Salieron 54 hombres. Pálidos. Callados. No como soldados derrotados. Como sonámbulos. Las autoridades argentinas los interrogaron. Las respuestas eran un rompecabezas con piezas faltantes. Dijeron que habían botado al mar todo, el libro de códigos, las municiones, los papeles de identidad, incluso el cañón de cubierta. Un suicidio operativo total. Pero los registros oficiales omiten un detalle perturbador. El diario de navegación. Existía. Fue confiscado. Pero las páginas clave, las de esos 68 días fantasma, mostraban anotaciones rutinarias. Coordenadas plausibles. Era demasiado perfecto. Como si alguien hubiera reescrito la historia durante el viaje. Un oficial aliado, en un informe desclasificado años después, escribió, parecían haber estado esperando instrucciones que nunca llegaron. Y aquí está el toque absurdo. Entre lo que admitieron tirar por la borda, había las placas de identificación de la nave. Su nombre y número. Es como si un fugitivo llegara a la frontera y, antes de presentarse, rompiera su pasaporte y gritara su nombre. Un acto de rendición, y al mismo tiempo, de total negación. Entonces, llegamos al núcleo. ¿La misión? La teoría oficial, fuga nazi. Pero aquí chocamos con los hechos. Primero, no llevaban pasajeros. No había jerarcas nazis, ni oro, ni documentos secretos. Solo 54 marineros exhaustos. Segundo, si huían, ¿por qué entregarse? Podrían haber desembarcado de noche, en una caleta perdida, y desaparecer. Pero hay un tercer hecho, el más inquietante. El calendario. El U-530 llegó el 10 de julio. Exactamente una semana después, el 17 de julio, otro submarino fantasma,
el U-977 llegó a la misma costa. ¿Coincidencia? La probabilidad lo niega. Parece un plan. Una cita. ¿Y si la fuga no era la misión, sino la consecuencia? ¿Y si la verdadera misión ocurrió durante esos 68 días de silencio? Aquí, las teorías estallan. ¿Descargaron algo antes de llegar a Argentina? ¿Algo o alguien en una costa remota de la Antártida o Brasil? ¿Enterraron una tecnología, un archivo, una prueba? El diario Limpio sugiere que tenían algo que ocultar, algo más valioso que sus propias vidas. Capitán Bermud, en sus declaraciones posteriores, siempre mantuvo una historia simple: huimos, nos perdimos, nos rendimos. Pero su mirada en las fotos, fija en un punto lejano, más allá de la cámara, más allá del océano, cuenta otra historia. La mirada de un hombre que cumplió una orden que nunca podrá explicar. Teorías y análisis. La explicación racional: desobediencia caótica, miedo a los tribunales de guerra, una huida desorganizada. Es posible. Incluso probable. Pero no satisface la extrañeza de los tiempos, la meticulosa destrucción de la identidad, la danza coordinada de dos submarinos. La teoría del tesoro final, que escondieron un botín nazi. Pero, de nuevo, no se encontró nada, y hundir oro en alta mar no tiene sentido. La teoría más oscura, la de la entrega. Que el U-530 y el U-977 fueron los últimos eslabones de una cadena de suministro. Que entregaron no objetos, sino conocimiento, personas. Los cerebros de proyectos ultrasecretos como la bomba atómica alemana o los cohetes V2, a una red dispuesta a recibirlos, no en Argentina, sino a través de ella. Su limpieza no era para esconderse de los aliados, sino para no dejar rastro para sus nuevos amos. La historia del U-530 es, en el fondo, la historia de un secreto que funcionó. No el secreto de una tecnología maravillosa, sino el más simple y humano, el secreto de lo que pasó en una mente, en un corazón, bajo la presión del abismo. Es un recordatorio de que cuando cae un imperio, las órdenes no se apagan como luces, ecoan. En el silencio del mar, en la confusión de la derrota, un hombre puede seguir obedeciendo, incluso si ya no recuerda por qué. ¿Qué crees tú? ¿Fue este submarino el último suspiro de una guerra muerta, o la primera misión de algo que apenas estaba comenzando? ¿Qué se puede esconder en 68 días de silencio? Si esta investigación en las fronteras de la historia y el misterio te hizo pensar, si valoras que profundicemos más allá del titular sensacionalista, entonces tu interacción es nuestro mejor combustible. Déjanos tu teoría en los comentarios. Este es un debate que solo la comunidad puede resolver. Y si quieres más viajes a los archivos olvidados y los enigmas sin resolver, suscríbete y activa la campana. Cada like es un voto para seguir investigando.